Capítulo 14 del libro de Fisiología de Wheaton y Hall, Visión general de la circulación, biofísica de la presión, el flujo de la resistencia. Sean bienvenidos una vez más a ROSMED. Hoy vamos a hablar acerca de este capítulo y entonces vamos a iniciar. Bien, entonces obviamente tenemos que iniciar mencionando la función principal de la circulación. La circulación sanguínea mantiene la homeostasis, ¿no? Ya sabemos qué es la homeostasis y como tal va a permitir la supervivencia celular de la siguiente manera. En primer lugar, al transportar nutrientes y oxígeno a los tejidos. En segundo lugar, retirar productos de desecho. Y en tercer lugar, llevar hormonas a distintas partes del cuerpo. Para esto vamos a hablar acerca de la división de la circulación. Vamos a tener dos tipos, la circulación pulmonar, que es la que lleva sangre a los pulmones, y la circulación sistémica, que irriga el resto del cuerpo. Para esto vamos a tener también componentes de la circulación, y aquí hablamos acerca de estructuras que ya sabemos por anatomía, ¿no? Arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Las arterias, que tienen una alta presión, tienen también paredes fuertes y tienen un flujo más rápido. Por otra parte, las arteriolas controlan el flujo hacia los capilares y son muy contráctiles. Los capilares ya también son el sitio de intercambio de sustancias, que son, también una de las características es que tienen paredes delgadas y son permeables. Y las vénulas, que son aquellas que recogen sangre de los capilares. Y finalmente las venas, que ya también tienen una baja presión, tienen paredes más delgadas y sirven de reservorio de sangre. Bien, hablemos ahora de algo muy importante, el mecanismo del flujo sanguíneo. Para esto tenemos que conocer la contracción del corazón izquierdo, ¿no? Que es aquel que va a impulsar sangre por la aorta. Esto va a llegar a las arterias, a las arteriolas y a los capilares, y luego de eso va a regresar por las venas al corazón derecho. Ahora, por otra parte, tenemos la contracción del corazón derecho. Ya también va a impulsar sangre hacia los pulmones, luego vuelve a la aurícula izquierda, luego se lleva al ventrículo izquierdo y luego de eso se da el nuevo ciclo, ¿no? Ahora, también otro de los mecanismos del flujo sanguíneo es la distendibilidad de los vasos, que permite que el flujo sea continuo incluso entre los latidos. Ahora, existe algo que se llama interdependencia hemodinámica. Estos son son cambios locales en el flujo que afectan el resto del sistema. La constricción, por ejemplo, de un vaso requiere la dilatación de otro, lo cual a veces suena un poco contradictorio, ¿no? Pero esto lo hacen para poder equilibrar el volumen. Ahora, uno de los ejemplos aquí es la constricción venosa, que esto da lugar a más sangre al corazón y esto va a dar lugar también a un aumento del gasto cardíaco, que de hecho ya sabemos cuál es el concepto del gasto cardíaco en los anteriores capítulos. Ahora, algo que también tenemos que mencionar es la distribución del volumen sanguíneo. En total, la circulación sistémica va a ser del 84%. De ahí vamos a separarlo entre venas, arterias, arteriolas y capilares. Entonces, dentro de las venas vamos a tener el 64%, las arterias el 13%, las arteriolas y capilares el 7%. Pero eso no completa el 100%. Luego entonces de la circulación sistémica vamos a tener el corazón. El corazón va a ocupar el 7%. Y luego de eso tenemos la circulación pulmonar, que ocupa el 9%. Haciendo todo esto, el 100% de la distribución total de volumen sanguíneo. Bien. Velocidad del flujo y superficie transversal. Aquí lo que nos mencionan es que los capilares, la superficie transversal total es alta y por ende vamos a tener un flujo lento. Y también nos mencionan que la velocidad capilar va a ser solamente de 1/1000 de la velocidad aórtica. Bien, pero lo que sí es más importante es mencionar acerca de las presiones en la circulación. Y para esto vamos a tener las presiones sistémica y la presión como tal pulmonar. Para esto se va a medir en milímetros Hg, que vendría a ser milímetros de mercurio. Vamos a tener dentro de la presión sistémica la presión sistólica, que en este caso también es conocida como la presión aórtica. Esto va a ser de 120 milímetros de mercurio. Luego tenemos la presión diastólica, que es de 80 milímetros de mercurio. Cuando tomamos, por ejemplo, y te dicen toma la presión a tal paciente, tú tienes que en este caso ver si es que, por ejemplo, el paciente tiene una presión elevada o tiene una presión disminuida, ¿no? Por eso es que el margen va a ser de 120/80. Bien, también tenemos una presión de pulso, que va a ser más o menos de 40 milímetros de mercurio. También tenemos la presión capilar media, que es de 17 milímetros de mercurio, y la presión auricular derecha al final, que es de 0.0 milímetros de mercurio, ¿no?
Todo esto son las presiones sistémicas, pero también tenemos presiones pulmonares. Aquí hablamos acerca de la presión sistólica, que es de 25 milímetros de mercurio, presión diastólica de 8 milímetros de mercurio, la presión media arteria pulmonar de 16 milímetros de mercurio y la presión capilar media de 8 milímetros de mercurio. Ahora, también algo que nos mencionan aquí es que el flujo pulmonar es igual al sistémico, pero con menor resistencia vascular, ¿no? Bien. Ahora, vamos a hablar acerca en este caso, del flujo que va a depender de la necesidad del tejido. Es decir, todo esto básicamente de la circulación como un sistema de riego inteligente que va a tener sensores, válvulas y tuberías especiales. Tuberías nos referimos a las arteriolas, ¿no? Entonces, primero lo que tenemos que mencionar aquí es que existen principios. El libro nos menciona, si no me equivoco, son 3 principios. El primer principio es aquel que nos va a decir que el flujo va a depender de la necesidad del tejido. Entonces, por ejemplo, si nosotros, si por ejemplo vemos un paciente que se disminuye la presión arterial a 80 milímetros de mercurio, el cerebro aún puede recibir sangre sin problema gracias a esta capacidad. Entonces, este principio nos dice que básicamente es una autorregulación local que permite que los órganos como el cerebro, corazón y riñones mantengan un flujo constante, incluso si la presión arterial varía entre 70 y 175 milímetros de mercurio en este caso, ¿no? Ahora, ese es el primer principio. El segundo principio ya también nos dice que el corazón bombea lo que los tejidos necesitan. Para esto, el gasto cardíaco total va a depender de la suma de los flujos individuales que necesita cada tejido. Si todos los tejidos piden más, el corazón pues se acelera. Y en este caso, si no pide, pues se desacelera, ¿no? Entonces, un ejemplo clínico aquí podría ser que durante el ejercicio los músculos aumentan esa demanda del flujo, en realidad de oxígeno, ¿no? Y el corazón aumenta este gasto cardíaco para satisfacer esa necesidad. Ahora, el tercer principio es la presión, en este caso que la presión se regula aparte. Entonces, los reflejos, por ejemplo, vasoreceptores y las hormonas como la angiotensina 2 van a modificar la presión arterial sin alterar el control local de cada tejido. Entonces, por ejemplo, si un paciente pierde sangre en una hemorragia, el cuerpo activa vasoconstricción y aumenta la frecuencia cardíaca para mantener la presión. Bien, entonces estos son los 3 principios en que nos menciona el libro, pero también luego de eso nos habla acerca del flujo, la presión y la resistencia, que también tenemos que aprenderlo. Entonces nos da una fórmula aquí que vendría a ser presión sobre resistencia, es decir, si la resistencia sube y la presión se mantiene, el flujo baja. Es decir, en una arteria estrecha por aterosclerosis, la resistencia aumenta y el flujo al tejido disminuye, a menos que la presión pues se eleve, ¿no? Ahora, hay algo que también es pregunta de examen, que es la ley de Poiseuille. ¿Qué es esta ley? Esta es una ley que obviamente en términos de física nos va a decir o que describe como tal la caída de presión debido a la viscosidad del flujo. Pero en términos médicos, para nosotros vamos a decir que esta ley lo que hace básicamente es decirnos que un tubo delgado frena más que uno ancho. Eso en términos simples, ¿ok? Es decir, una arteria delgada frenaría más que una arteria más gruesa. Entonces, la resistencia va a depender del radio a la cuarta potencia. Esto nos quiere decir que si duplicas el radio de un vaso, el flujo aumenta 16 veces. Por eso, las arteriolas, como por ejemplo que tienen radios ajustables, que son las que más tienen, digamos, distensibilidad, son las principales reguladoras de la resistencia periférica total. Así para ya no entrar tanto en términos de física, ¿no? Ahora, aquí un ejemplo clínico es que si existe una pequeña dilatación arteriolar por óxido nítrico, por ejemplo, puede aumentar mucho el flujo local, como por ejemplo en los músculos activos. Ahora, también dentro de la ley de Poiseuille nos mencionan la viscosidad de hematocrito, sobre todo cuando esto lo he visto sobre todo en libros donde hablan más acerca de la biofísica, ¿no? Pero para nosotros esto va a ser ya también conocido como, por ejemplo, imagínense el agua, ¿no? Por ejemplo, el agua si contiene barro, el flujo va a ser más lento. Lo mismo pasa con nuestro organismo. Entonces, la sangre tiene una viscosidad, de lo cual se menciona que es 3 veces mayor que el agua en condiciones normales. El aumento del hematocrito, que esto sí también es una pregunta, ¿qué es lo que le da la viscosidad a la sangre? El hematocrito, ¿ya? Entonces, si hay un aumento de hematocrito, pues en este caso, por ejemplo, la policitemia, ¿no? Que aumenta la viscosidad, va a haber una mayor
resistencia y por ende va a haber un menor flujo. Entonces, en deportistas con dopaje sanguíneo, en donde esto va a dar lugar a un mayor hematocrito, el corazón debe esforzarse más por bombear la sangre. Y pues de esta manera pues podemos aprender, ya no digamos adentrándonos en términos de física, ¿no? Bien, algo que también nos mencionan en esta parte del libro es la autorregulación, es decir, que el sistema se adapta solo. Entonces los tejidos regulan su resistencia vascular para mantener el flujo constante. Esto se llama pues autorregulación. Funciona bien sobre todo en presiones de 70 a 175 milímetros de mercurio, especialmente en órganos vitales, ¿no? Hígado, corazón, riñones. Ahora, el ejemplo clínico aquí que nos dan es que, por ejemplo, en una súbita de presión arterial, pues el cerebro va a aumentar su resistencia arteriolar para no, en este caso, pues para no recibir exceso de sangre y evitar, en este caso, pues el edema cerebral, ¿no? Bien. Dicho todo esto, nosotros podemos concluir que en este capítulo el flujo va a depender de la presión y la resistencia. El corazón responde a la demanda de los tejidos y no impone como tal pues el flujo. En tercer lugar, la resistencia se regula sobre todo en arteriolas. ¿Gracias a qué? Al radio de estas arteriolas. En cuarto lugar, la autorregulación protege tejidos vitales frente a cambios de presión. Y en último lugar, la viscosidad y el hematocrito impactan directamente en la eficiencia del sistema. Y bueno, amigos, de esta manera hemos terminado con este capítulo 14, en donde hemos hablado acerca pues de esta parte biofísica en términos simples. Nos vemos en el capítulo siguiente, capítulo 15, donde vamos a hablar acerca de la distensibilidad vascular, las funciones de los sistemas arteriales y también del venoso. Si te ha gustado este capítulo, dale like y suscríbete.